Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Franci Duarte, estudiante de agronomía. A continuación voy a hacer la presentación de sistemas de producción apícola, donde se hablará de los fundamentos conceptuales más importantes de la apicultura. Comenzamos con la introducción. El poco conocimiento de la apicultura en Colombia se rige debido a los rigores de las actividades desarrolladas por parte del hombre hacia querer atacar las condiciones y los hábitats de existencia de estos organismos, que son las abejas, el cual terminan con consecuencias terminales, llegando a catalogar la especie como en peligro de extinción. De acuerdo con las abejas silvestres en Colombia, al saber de ellas es saber la importancia y la clasificación de las especies que se ven aquí en Colombia, donde se componen de 6 familias, como lo es la Coletidae, la Oxaidae, la Andrenidae, la Halictidae, la Megachilidae y la Apidae. Estos datos pues son abejas silvestres de las cuales no han sido sometidas a domesticación, en su mayoría de hábitos solitarios. Se construyen en nidos de piso, paredes o troncos. El único grupo social de estas es las abejas sin aguijón, que es la especie Meliponini, con especies que forman grandes colonias y producen pequeñas cantidades de miel. Estas especies son las familias, que son esas 6 familias que se componen, como podemos ver acá, las diferentes especies de cada familia. Las abejas comúnmente más conocidas son aquellas del género Apis, que consideramos las abejas domesticadas o bajo las condiciones de explotación racional. Los antecedentes de estudio en Colombia. Uno de los principales es en el año 1853, la especie endémica de Colombia, que se llama Caenohalictus modestus, que es esta que vemos acá, fue uno de los grandes antecedentes históricos que se ve dentro del arte de apicultura del país. Por otra parte, después de estos antecedentes y después de cómo recurrir todo el tema de la investigación, del querer profundizar la apicultura, se hacen estudios referentes a querer profundizar esos estudios, y se crea el museo, como lo vemos acá. Es en Medellín, y este se hizo con fines de conocer sobre la taxonomía y impulsar con más fuerza el estudio de las abejas en el país. Esto ocurrió en los años 70 y se llama la colección de abejas del Museo de Entomología Francisco Luis Gallego, como lo vemos aquí en la imagen. El trabajo taxonómico de identificación de especies. Aquí en Colombia son estas 2 especies las más con más presencia en el país, también bajo las condiciones climáticas y las condiciones favorables de hábitats para ellas, como es el bombus o los abejorros y la silocopa. El trabajo taxonómico de identificación de las especies, pues como les dije, se enfocan mucho en el bombus, los abejorros, y también en la parte taxonómica es importante los Apidae, la especie Apidae que hay en el país. Las abejas silvestres en Colombia, pues aquí vemos las especies,
las condiciones de los grupos de las abejas que podrían estar en peligro, como lo vemos acá: el bombus, el Psilocopa, el Tigaiter, el Centris, el Anthophorae. Las causas directas de la disminución de la biodiversidad de las abejas: la deforestación, el pisoteo por parte de ganado, el incremento de la urbanización, acabando con la parte rural, la mezcla de traer especies nuevas e incorporarlas, estas se vuelven depredadoras, no saber aprovechar al máximo el proveedor, nuestro especial proveedor de miel, y el importante cambio climático que se ha visto que las afecta. El uso de químicos también ha sido uno de los más limitantes frente a este problema. Las causas indirectas de la disminución de la biodiversidad de las abejas son el riego de petróleo, los cultivos ilícitos, la gran extensión agrícola, como lo vemos ahí. Conservación de abejas en el mundo y en Colombia. ¿Por qué conservarlas? Para mí es importante respetar el lugar tan importante y esencial que tienen como un componente clave en la biodiversidad mundial. En los ecosistemas naturales son un componente importante las abejas nativas gracias a su funcionamiento. Ayudan directa e indirectamente en la conservación de otras especies de la vida silvestre. Gracias a ellas tenemos hoy alimentación a nivel mundial, ya que son las encargadas de la polinización de cultivos. Pueden ayudar para evaluar la biodiversidad en áreas de conservación. Y por último, las abejas silvestres se convierten en polinizadores alternativos ante una limitación de capacidad. Las preguntas. Hoy en día hay varias especies con un reconocimiento de uso potencial para polinización, productos alimenticios y de uso medicinal. ¿Cuáles son estas especies? En el documento vimos que son alrededor de 17 especies de abejas de la familia Meliponidae, utilizadas por campesinos e indígenas de varias formas, especialmente para la producción de miel, y como importantes polinizadores son la Bombus y la Psilocopa. Segunda pregunta. Hay ciertos depredadores que destruyen el hábitat natural de las abejas hasta el punto de destruir las condiciones favorables donde no pueden sobrevivir estas. ¿Cuál es esta especie de cazador de miel? Es conocido como la mosca jorobada del género Pseudohypocera de la familia Phoridae, clasificada como uno de los parásitos más voraces de los meliponinos, el cual son atraídos por los olores de los depósitos de alimento y en los panales de cría dañados. Sus larvas son capaces de acabar rápidamente con una colonia, destruyéndola en la totalidad y acabando con la posibilidad de poder sobrevivir las abejas. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.